Cogió la tarta de boda de 2 pisos y se la estrelló en la cara a una mujer de 63 ante 400 invitados, entre los que se encontraban algunos de los jefes mafiosos más poderosos de toda la costa este. Lo que ocurrió a puerta cerrada en la trastienda de ese hotel fue 100 veces más brutal que lo que nadie en ese salón de baile llegó a ver. Y lo que hizo el jefe mafioso más despiadado de Nueva York, cuando finalmente descubrió la verdad, causó una conmoción en todo el mundo del hampa que nadie vio venir. Esta historia de amor, traición, venganza y justicia desde el corazón del mundo criminal te dejará sin aliento hasta el último segundo. Pero para entender cómo todo se precipitó hacia ese único momento de pura destrucción, tenemos que retroceder unos meses, porque esta historia no comenzó con un pastel volando por los aires. Comenzó con una sonrisa falsa, un apretón de manos frío como el hielo y el leve olor a pólvora que aún flotaba en el aire en una noche de septiembre en Manhattan. Si te gusta esta historia, dale al botón me gusta, compártela con alguien a quien quieras y no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Ahora, para comprender realmente cómo una mujer que había sobrevivido a las balas y las palizas de gángsteres rivales casi pierde a su propio hijo, no por un arma, sino por la sonrisa de una mujer a la que él creía amar, tenemos que empezar desde el principio. Dominic Valente tenía todo lo que un hombre de 36 años podía soñar y muchas cosas que la mayoría de la gente normal ni siquiera se atrevería a imaginar. Era el jefe de la familia Valente, una de las organizaciones más poderosas de Nueva York, un imperio que se extendía desde los restaurantes italianos más lujosos de Manhattan hasta una cadena de hoteles boutique a lo largo de la costa este, desde torres inmobiliarias valoradas en cientos de millones de dólares hasta una red clandestina que nadie se atrevía a mencionar en público. Su ático se encontraba en lo alto de una torre en Tribeca, con vistas a todo el horizonte de Manhattan, donde las luces de la ciudad por la noche se derramaban bajo sus pies como si toda Nueva York le perteneciera. Y, en cierto modo, así era. Cuando Dominic Valente entraba en una habitación, todas las conversaciones se detenían. No porque fuera alto, aunque medía casi 1,80 metros, con hombros anchos y una complexión sólida que parecía esculpida en piedra. No era por su traje negro perfectamente entallado, ni por el reloj que llevaba en la muñeca y que valía tanto como una casa entera. Era por sus ojos gris oscuro, fríos como el acero, que miraban a quien quiera que tuviera delante con una calma aterradora, como si ya hubiera calculado cada movimiento antes de que la otra persona pudiera siquiera abrir la boca. Nadie se atrevía a sostener la mirada de Dominic Valente durante más de 3 segundos. Los que lo intentaban no querían volver a intentarlo. Era despiadado con sus enemigos, distante con los desconocidos y dolorosamente callado. En los bajos fondos, la gente le ponía muchos apodos, pero el más común era el callado, porque Dominic nunca gritaba, nunca amenazaba, nunca repetía las cosas 2 veces. Hablaba una vez y las cosas sucedían. Pero lo que realmente definía a Dominic Valente no era el poder, ni el dinero, ni el miedo que infundía en el corazón de los demás. Lo que realmente lo definía era una mujer de 63 años que vivía en una vieja casa de Brooklyn. Su madre, Maggie Valente. Ella era la única debilidad de Dominic y también la única debilidad que nunca intentó ocultar. Porque todo lo que Dominic tenía hoy, cada dólar, cada edificio, cada conexión, cada aliento que aún respiraba, provenía de esa mujer. La historia de Dominic comenzó con sangre y fuego. Su padre, Giovanni Valente, había sido el anterior jefe de la familia, un hombre respetado, temido y finalmente traicionado. Giovanni fue asesinado justo a las puertas del restaurante de la familia en Little Italy una noche de invierno por las mismas personas en las que había confiado. Dominic solo tenía 22 años entonces, todavía un niño a los ojos del mundo del hampa. Nadie pensó que sobreviviría, y mucho menos que tomaría el control. Pero se equivocaron. Dominic no huyó. Se quedó de pie sobre la sangre de su padre, miró hacia abajo y, en esos ojos de 22 años, algo murió y algo mucho más aterrador despertó. En 2 años, Dominic reconstruyó todo el imperio desde las cenizas, eliminando a cada traidor uno por uno, forjando nuevas alianzas, expandiendo el territorio y convirtiendo el nombre de Valente
en algo que nadie en la costa este se atrevía a desafiar. Sus manos estaban manchadas de sangre. Lo sabía, no lo negaba. Pero había una cosa a la que la sangre y la violencia nunca podrían llegar. El último rincón blando de su corazón, el rincón reservado para su madre. En cada decisión importante de su vida, Dominic pedía la opinión de Maggie. No porque ella entendiera de negocios o del mundo del hampa, sino porque entendía a las personas. Era la única brújula moral que le quedaba a Dominic, y él sabía que si la perdía, se perdería a sí mismo con ella. Y este era el hombre en el que Natasha Kensington había puesto sus ojos. Margaret Valente, o Maggie, como la llamaban todos en el barrio de Brooklyn, era la mujer detrás de todo lo que Dominic tenía. Y sin embargo, nunca pretendió ser otra cosa que una madre. Tenía 63 años. Su cabello plateado estaba recogido en un moño pulcro en la nuca. Sus manos delgadas estaban marcadas por los callos de décadas de trabajo, y sus ojos marrones oscuros transmitían una suave tristeza que nunca dejaba ver a nadie, a menos que creyera que estaba sola. Maggie había nacido en un pequeño pueblo de las colinas de Sicilia, donde los veranos quemaban la piel y los inviernos calaban hasta los huesos. Llegó a Estados Unidos a los 18 años con una maleta de tela y sin un solo centavo en el bolsillo, llevando consigo nada más que la fe en Dios y unas manos dispuestas a realizar cualquier trabajo que se le presentara. Conoció a Giovanni Valente en Brooklyn, se enamoró de él, se casó con él y le dio un hijo. Sabía quién era su marido, sabía lo que hacía, pero nunca le preguntó, nunca interfirió. Solo le amaba y criaba a su hijo. Entonces llegó esa noche, la noche en la que Giovanni nunca volvió a cruzar la puerta. Recibió la llamada a las 2 de la madrugada. La voz de Tommy temblaba al otro lado del teléfono, y en aquel entonces, Tommy era solo un chico de 20 años que seguía los pasos de Giovanni. Maggie no gritó, no se desmayó, no lloró. Dejó el teléfono, entró en la habitación de Dominic, miró a su hijo dormido y susurró, «A partir de ahora, solo quedamos tú y yo». Luego se encerró en el baño y lloró durante 3 horas sin hacer ruido, porque no quería que su hijo la oyera. Los años posteriores a la muerte de Giovanni fueron un infierno. La familia se derrumbó. Los aliados le dieron la espalda. Los enemigos se abalanzaron como buitres que han olido la sangre. Y Maggie, una inmigrante sin título, sin poder, sin armas, tuvo que proteger sola a su único hijo mientras los lobos se acercaban cada vez más. Tenía 3 trabajos a la vez. Lavaba la ropa de las familias del barrio, fregaba platos en un restaurante italiano de Bennenhurst desde las 6 de la tarde hasta medianoche, y cosía y remendaba la ropa de los vecinos siempre que podía. Dormía una media de 4 horas por noche. Tenía las manos agrietadas por el jabón. Le dolía la espalda de estar tanto tiempo de pie. Pero nunca se quejó, ni una sola vez. Y sin embargo, lo más brutal no fue la pobreza. Fue la noche en que llegaron los Donneys. Patrick Donnelly Sr., el padre del actual Patrick Donnelly, quería apoderarse de todo el territorio de los Valenti. Sabía que Dominic era el único hijo de Giovanni, la semilla que podía revivir a la familia. Quería aplastar esa semilla. 3 hombres llegaron a la casa de Maggie a medianoche. Derribaron la puerta de una patada, la sacaron de la cama, la golpearon y patearon, le tiraron del pelo y le gritaron en la cara, «¿Dónde está el chico? Entréganoslo». Maggie ya había enviado a Dominic a la casa de un amigo en Nueva Jersey porque sentía que el peligro se acercaba. Yacía en el suelo de la cocina con sangre brotando de un corte en la frente, los ojos hinchados y cerrados, las costillas rotas, y aún así no habló, ni una palabra. La golpearon durante casi 1 hora. Al final, se marcharon, creyendo que realmente no sabía dónde estaba su hijo. La cicatriz en la frente de Maggie de aquella noche nunca desapareció. Estaba justo encima de su ceja izquierda y medía casi 3 centímetros de largo. Cada vez que Dominic la veía, apretaba los dientes y sus ojos se oscurecían. Por eso Dominic Valente era despiadado con sus enemigos. No porque le gustara la violencia, sino porque recordaba la cicatriz sobre la ceja de su madre. Cuando Dominic creció y reconstruyó el imperio, lo primero que hizo fue renovar la vieja casa de Brooklyn para ella. Quería comprarle una mansión en el Upper East Side. Quería llevarla al ático de Tribeca, pero Maggie se negó. Ella dijo, «Esta casa es donde tu padre me abrazó por última vez antes de salir por esa puerta. No voy a ir a ningún sitio». Y Dominic no volvió a discutir.
Así que Maggie se quedó en Brooklyn, en la vieja casa con un jardín de rosas blancas en la parte trasera que ella misma cuidaba cada mañana, donde iba a misa católica todos los domingos y llevaba el rosario que Giovanni le había regalado el día de su boda, donde amasaba a mano la masa para hacer pasta fresca cada semana para Dominic, donde horneaba el famoso tiramisú al que Dominic era adicto desde niño. Llevaba blusas sencillas de flores, zapatos planos y nunca tocó la tarjeta de crédito ilimitada que Dominic guardaba para ella en un cajón. Todo lo que necesitaba era su jardín de rosas, su iglesia, su cocina y que su hijo volviera a casa a cenar todos los domingos. Eso era suficiente. Y había una cosa que Maggie le enseñó a Dominic cuando aún era un niño delgado con las rodillas magulladas por pelearse en la calle. Una frase que se grabó en la memoria más profundamente que cualquier lección que le hubiera dado el mundo del hampa. Puedes ser fuerte contra todo el mundo, pero nunca pierdas tu corazón, hijo mío, porque cuando pierdes tu corazón, lo pierdes todo. Y esta era la mujer que Natasha Kensington había decidido destruir. Y fue en una noche de septiembre, en un evento al que Dominic debía asistir durante exactamente 30 minutos y luego marcharse como siempre, cuando todo comenzó a cambiar. La gala benéfica anual en el Hotel Pierre de la Quinta Avenida era una de las noches más prestigiosas de Nueva York, donde la élite de la ciudad se reunía bajo candelabros de cristal, bebía champán y fingía preocuparse por los niños pobres, cuando en realidad venían para ser vistos y ver a los demás. La familia Valente era la principal patrocinadora de la gala, en parte por la imagen pública, en parte porque era la forma más educada de convertir dinero sucio en dinero limpio. Dominic entró en el salón de baile con Tommy, siguiéndole de cerca, con otros dos guardaespaldas esperando fuera junto al coche. Llevaba un traje negro de 3 piezas, sin corbata, con los botones superiores desabrochados, lo que le daba un aspecto elegante y peligroso a la vez. Al pasar, la gente asintió con la cabeza. Le dedicó sonrisas forzadas y luego se apartó para dejarle paso. A Dominic no le gustaban los eventos como este. Odiaba las conversaciones triviales, odiaba los apretones de manos húmedos, odiaba la forma en que la gente reía cuando en realidad estaba asustada. Había planeado marcharse después de 20 minutos, pero entonces la vio. Natasha Kensington estaba sola junto a una columna de mármol en la esquina más alejada de la sala, con una copa de vino tinto en la mano y la mirada fija al frente, con una calma que Dominic rara vez veía en alguien en esa sala. Llevaba un vestido largo negro que rozaba el suelo, sencillo pero con un corte perfecto, que resaltaba su figura alta y esbelta. Su largo cabello oscuro caía suelto sobre sus hombros. Su maquillaje era tan ligero que casi no se notaba, excepto por los labios de un rojo intenso que se convertían en el único acento llamativo. Alrededor de su cuello llevaba una fina cadena de plata con una pequeña piedra y en las orejas un par de pendientes de perlas. Tenía un aspecto elegante y caro, pero sin ostentación. Lo que Dominic no sabía era que el vestido lo había tomado prestado de una boutique de alquiler de alta gama. El collar era una imitación de gran calidad y los pendientes de perlas se los había dejado su abuela, Natasha Kensington. Tenía 30 años y era hija de Richard Kensington, un empresario inmobiliario que solía figurar en la lista de los hombres más ricos de Nueva York. Solía estar, porque Richard Kensington se había arruinado 2 años antes, sepultado bajo tantas deudas que se había visto obligado a vender la última casa que le quedaba en el Upper East Side y alquilar un pequeño apartamento en Queens. Pero guardaba ese secreto como un hombre esconde un cadáver en un sótano. Y Richard llevaba meses planeándolo. Estudió a cada jefe, a cada millonario, a cada multimillonario de Nueva York. Y al final eligió a Dominic Valente. No porque Dominic fuera el más rico, sino porque Dominic era el más solitario. Un hombre de 36 años que nunca había tenido una relación seria, que vivía solo en un ático y cuya única debilidad era su corazón. Richard entrenó a Natasha como se entrena a un agente. Cómo hablar, cómo ponerse de pie, cómo mirar, cómo permanecer en silencio en el momento adecuado, cómo sonreír en el momento adecuado. Contrató a un investigador privado para que siguiera a Dominic durante 3 meses. Averiguó qué vino le gustaba, qué tipo de música odiaba, qué género de libros leía y, sobre todo, que despreciaba a las mujeres que se aferraban al poder. Así que a Natasha le enseñaron a mostrarse todo lo contrario: independiente, inteligente
y ligeramente desafiante. Esa noche, cuando Dominic se le acercó, Natasha no giró la cabeza de inmediato. Dejó que se quedara allí parado durante 2 segundos. Luego se giró lentamente. Lo miró con sus fríos ojos azul grisáceos y dijo en voz baja: «Señor Valente, pensaba que se iría antes». Dominic se sorprendió ligeramente. Ella sabía su nombre, conocía sus hábitos y, sin embargo, su voz no temblaba. No inclinó la cabeza, no lo halagó, no actuó con miedo. Lo miró directamente a los ojos, algo que casi nadie en Nueva York se atrevía a hacer. Y por primera vez en mucho tiempo, Dominic Valente sintió curiosidad. Hablaron durante casi 2 horas esa noche. Natasha habló sobre el arte renacentista italiano, sobre el vino toscano, sobre la arquitectura Art Deco de Manhattan. Era inteligente, perspicaz y tenía un humor seco que a Dominic le parecía interesante. No le preguntó por su trabajo, no mencionó el dinero, no parecía impresionada por nada de lo que les rodeaba. Hizo que Dominic se sintiera como un hombre corriente hablando con una mujer atractiva. Él no sabía que todo lo que ella dijo aquella noche había sido investigado, ensayado y ejecutado con una precisión perfecta hasta el último detalle. 3 pasos detrás de ellos, Tommy permanecía de pie con los brazos cruzados, sin apartar los ojos de Natasha ni un solo segundo. Los instintos de un hombre que había pasado toda su vida en los bajos fondos le gritaban que algo no iba bien. Esa chica era demasiado perfecta, demasiado tranquila, demasiado calculadora. Pero entonces Tommy miró a Dominic y vio algo que nunca había visto en el rostro de su jefe en 14 años. Un interés real por una mujer. Tommy se calló. No iba a arruinar ese momento. Todavía no. Y esa noche, cuando Dominic se sentó en el coche de vuelta al ático, hizo algo que nunca había hecho después de ningún evento social. Sonrió. Las 3 semanas siguientes pasaron como un sueño del que Dominic no quería despertar. Se veían casi todos los días. Cenaban en un pequeño y discreto restaurante japonés del West Village que a Dominic le encantaba, y ella pedía exactamente el filete que él prefería sin necesidad de preguntar. Daban un paseo por la tarde por Central Park, donde ella le habló de su estancia, de estudios en Florencia, y le describió la luz del atardecer filtrándose a través de la cúpula del Duomo, con una voz tan vívida que parecía un hechizo. Noches tardías en el balcón del ático de Tribeca, contemplando la ciudad, donde ella podía sentarse en silencio a su lado, sin intentar llenar el espacio con palabras. Y Dominic encontraba ese silencio extrañamente reconfortante. Natasha nunca le preguntó por su trabajo, ni una sola vez, cuando el teléfono de Dominic sonó en medio de la cena y él tuvo que alejarse para atender la llamada. Ella solo sonrió, tomó un sorbo de vino y esperó. No preguntó quién era, no preguntó qué había pasado, no actuó con curiosidad ni irritación. Entendía las reglas sin que nadie se las enseñara, o al menos daba la sensación de que las entendía. Hacía que Dominic se sintiera como si no fuera el jefe Valente cuando estaba con ella. Era solo Dominic, un hombre de 36 años que salía con una mujer que le hacía reír más de lo que lo había hecho en años. Pero cada noche, después de que Dominic la llevara a casa o de que ella se marchara del ático, Natasha se deslizaba en el asiento trasero de un taxi, sacaba su teléfono y llamaba a su padre. Entonces, su voz era completamente diferente, fría, precisa, sin una pizca de emoción. Esta semana ha ido bien. Está empezando a confiar. Habló de su infancia, de su madre, de su padre. Está abriendo la puerta. Al otro lado, Richard Kensington dio una calada a un cigarrillo, con la voz ronca por el humo. Bien, no te precipites, no lo presiones. Deja que él venga a ti. Cuando te conviertas en su esposa, todo lo que pertenece a nuestra familia volverá. Natasha terminó la llamada y miró por la ventana del taxi. Las calles de Manhattan se alejaban en la oscuridad. No sentía nada, ni culpa, ni vacilación, ni siquiera el más mínimo temblor de aquellas tardes junto a Dominic. Para ella, todo era trabajo. Una inversión a largo plazo cuyos dividendos serían cientos de millones de dólares. Pero Richard Kensington, por muy astuto que fuera, no sabía que su hija estaba jugando un juego mucho más grande de lo que él imaginaba. Porque Natasha Kensington no tenía un solo jefe, tenía 2. Las noches en las que no veía a Dominic y no llamaba a su padre, Natasha utilizaba un segundo teléfono, un móvil de prepago comprado en efectivo en una tienda de comestibles de Queens. Sin registrar, imposible de rastrear, solo enviaba mensajes a un número.
Patrick Donnelly, de 45 años, un jefe de la mafia irlandesa que controlaba la mayor parte de las raíces del norte de Manhattan y parte del Bronx. El hombre cuyo padre había ordenado una vez que golpearan a Maggie hasta romperle las costillas en aquella casa de Brooklyn hacía años. El enemigo acérrimo de la familia Valente. Natasha conoció a Donnelly por primera vez en un bar privado de Hell's Kitchen 3 meses antes de aparecer en la gala del Pierre. Nadie sabía nada de ese encuentro. Ni Richard, ni Tommy, ni Dominic. Donnelly quería información interna sobre la familia Valente. Horarios, puntos débiles, rutas de transporte, listas de aliados. Natasha quería un seguro. Era lo suficientemente inteligente como para saber que si solo confiaba en el dinero de Dominic, siempre dependería de un hombre, y odiaba la dependencia. Donnelly le pagaba en efectivo por cada pequeña información y le prometió que, una vez consumado el matrimonio y cuando tuviera acceso al círculo íntimo de Dominic, el dinero se multiplicaría por 10. Natasha aceptó. No era leal a nadie, ni a su padre, ni a Dominic, ni a Donnelly. Solo era leal a sí misma. Y en esas 3 dulces semanas de noviazgo, mientras Dominic abría lentamente su corazón por primera vez en 36 años, Natasha Kensington se dedicaba a vender cada pequeña noticia sobre él al enemigo más acérrimo de su familia. Era una serpiente enroscada en el pecho del león, y el león dormía profundamente. Después de 3 semanas de noviazgo, Dominic hizo algo que nunca había hecho con ninguna mujer antes. Llevó a Natasha a la casa de su madre. Era domingo por la tarde, el día más sagrado de la semana para la familia Valente. El día en que lloviera o truchara, Dominic siempre aparecía en la casa de Brooklyn para comer con su madre. Cuando el Bentley negro se detuvo frente a la casa, Natasha miró a través de la ventana y tuvo que tragarse un fruncimiento de ceño instintivo. La casa era un viejo edificio de 2 pisos con ladrillos rojos descoloridos, escalones de hormigón ligeramente agrietados, un porche envuelto en enredaderas verdes y un pequeño jardín delantero de rosas blancas que Maggie cuidaba cada mañana. Para Dominic era el lugar más sagrado de la tierra. Para Natasha era la prueba de que su futura suegra era una anciana inmigrante que no sabía disfrutar de nada, que vivía en un tugurio mientras su hijo tenía cientos de millones de dólares en su cuenta. Salió, pasó el brazo por el de Dominic y esbozó la sonrisa más perfecta que tenía. Maggie llevaba preparándose desde primera hora de la mañana. Se había levantado a las 5 para ir a misa, luego había vuelto a casa y había empezado a cocinar. La salsa de tomate que había preparado a mano, siguiendo la receta siciliana de su madre, llevaba burbujeando en la cocina desde las 9 de la mañana, llenando toda la casa de un aroma dulce y familiar. La pasta fresca la había amasado a mano, la había extendido con el rodillo, cortado en tiras y colgado en un estante de madera en la cocina. Pollo asado a la italiana con romero y limón, una ensalada aliñada con aceite de oliva, chapata crujiente y en el centro de la mesa, un tiramisú de 3 capas al que Dominic era adicto desde que era pequeño. El mantel de encaje blanco que Maggie había tejido a ganchillo durante meses. Un jarrón con rosas blancas del jardín trasero. Sencillos platos blancos que llevaba usando más de 20 años. Todo era modesto, pero cada detalle transmitía el amor de una madre por su hijo. Maggie los recibió en la puerta, secándose rápidamente las manos en su delantal de flores. Abrazó a Natasha con fuerza, con calidez, con sinceridad. Bienvenida a mi casa, hija mía. Dominic ha hablado mucho de ti. Estoy muy feliz. Natasha le devolvió el abrazo, pero su cuerpo estaba rígido como el hierro. Le dio 2 palmaditas en la espalda a Maggie y se apartó, con una sonrisa que cualquiera habría confundido con genuina, excepto que nunca llegó a sus ojos. Gracias, señora Valente. Su casa es muy acogedora. La palabra acogedora salió de la boca de Natasha con un tono que solo otra mujer podría reconocer. No era un elogio, era un código para decir pequeña, vieja y sin valor. Dominic no lo oyó. Estaba demasiado ocupado abrazando a su madre y respirando el familiar aroma de la salsa de tomate con la sonrisa de un niño de 10 años. Pero Maggie lo oyó. Sus oídos habían escuchado suficientes voces en 63 años como para saber cuándo una palabra tenía un significado diferente al aparente. Se sentaron a la mesa. Dominic comió como un hombre que no hubiera comido en toda la semana, llenando su plato, elogiando a su madre, contando chistes,
tratando de que las dos mujeres más importantes de su vida se sintieran cómodas juntas. Natasha se sentó frente a Maggie y comió muy poco. Usó el tenedor para levantar un solo fideo, se lo llevó a la boca, masticó lentamente con la expresión de alguien que se esfuerza por ser educado. Cuando Maggie le ofreció más, Natasha negó suavemente con la cabeza. No, gracias. Estoy cuidando mi dieta. Dominic se rió. Cariño, no necesitas hacer dieta. Come más. La pasta de mi madre es la mejor del mundo. Natasha esbozó una pequeña sonrisa forzada. Seguro que sí, cariño. Entonces ocurrió. El teléfono de Dominic vibró. Tommy. Había surgido algo urgente. Un problema con un envío en el puerto de Newark. Dominic se disculpó, apartó la silla y salió al porche trasero para atender la llamada. Dos guardaespaldas se quedaron fuera de la verja, lo suficientemente lejos como para no oír nada de lo que se decía dentro. Maggie estaba en el fregadero lavando los platos, de espaldas, y en ese momento se cayó la máscara. Exactamente 15 segundos. Natasha se levantó de la mesa y se acercó a Maggie con pasos tan silenciosos como los de un gato. Se detuvo a su lado, inclinó la cabeza y habló con voz baja y fría, sin rastro de emoción. Se merece algo mejor que este basurero, ¿no crees? Maggie dejó de fregar. Todavía sostenía un plato mojado en la mano, pero todo su cuerpo se puso rígido. Giró la cabeza lentamente y miró a Natasha. ¿Qué acabas de decir? Natasha ya volvía a esbozar su dulce sonrisa, con una voz clara como una campana. He dicho, la comida estaba deliciosa, señora Valente. Muchas gracias por la comida. En ese preciso momento, Dominic volvió a entrar. ¿Todo bien? Natasha se giró, puso una mano en el brazo de Dominic y apoyó la cabeza en su hombro. Todo perfecto, cariño. Tu madre es un encanto. Maggie se quedó allí de pie, sujetando el plato mojado con tanta fuerza que le dolían los nudillos, sintiendo un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Acababa de ver algo en los ojos de Natasha, algo oscuro, calculador, peligroso. Pero cuando miró a su hijo, Dominic estaba mirando a Natasha con una expresión que Maggie nunca había visto antes en su rostro, la mirada de un hombre enamorado, y el corazón de Maggie se partió en dos. ¿Había oído mal? Estaba celosa porque, por primera vez, otra mujer se había ganado el corazón de su hijo. Se estaba convirtiendo en el tipo de suegra egoísta de la que la gente hablaba en voz baja, de las que no podían aceptar que su hijo hubiera crecido y amara a otra persona. Decidió no decir nada. Todavía no. Pero esa noche, después de que Dominic y Natasha se marcharan, Maggie se sentó sola en la cocina, donde el aire aún conservaba el ligero aroma de la salsa de tomate, con los dedos apretando con fuerza el rosario, y en el fondo sabía que no había oído mal. Natasha Kensington había comenzado su juego, y las reglas eran sencillas. Destruir a Maggie poco a poco. No dejar rastro hasta que no fuera más que una sombra desvanecida en la vida de Dominic. Y cuando la boda fuera segura, cuando el dinero estuviera al alcance de la mano, Natasha acabaría con el resto. En los meses siguientes, Natasha Kensington llevó a cabo su campaña con la precisión de un cirujano. No necesitaba bisturí, solo necesitaba palabras, y cada palabra estaba calculada para cortar el hilo invisible que conectaba a Dominic con su madre, con suficiente delicadeza para que él no sintiera dolor, con suficiente delicadeza para que él no se diera cuenta de que estaba perdiendo lo más preciado que tenía. Comenzó con pequeñas frases que parecían inofensivas. Cariño, esta noche nos han invitado a cenar a Leonard. No creo que a tu madre le guste ese restaurante francés de lujo. Es demasiado sofisticado para ella. Vamos los dos solos y la visitaremos el próximo fin de semana. Dominic asintió. Tenía sentido. A su madre realmente no le gustaban los restaurantes de ese tipo. La semana siguiente, cariño, la gala de esta noche es de etiqueta. Será toda la alta sociedad de Manhattan. Me temo que tu madre se sentiría fuera de lugar entre esa gente. No estaría cómoda. Si la quieres, no la obligues a ir. Dominic volvió a asentir. Pensó que Natasha estaba siendo considerada. Pensó que estaba protegiendo a Maggie de situaciones que la avergonzarían. No vio que se estaba cortando el hilo. Entonces llegó el fin de semana. Cariño, vamos a los Hamptons este fin de semana. Estoy agotada. Necesito descansar. Podemos llamar a tu madre la semana que viene. Y ese domingo, por primera vez en años, la silla de Dominic en la mesa de Maggie quedó vacía.
Maggie se sentó sola a la mesa que había preparado para dos. Pasta fresca que había estado preparando desde por la mañana. Salsa de tomate que había estado cocinando a fuego lento desde las 9. Un tiramisú de 3 capas en el centro. Todo estaba listo, excepto su hijo. Miró fijamente la silla vacía, observó cómo se enfriaba la pasta, luego cogió el teléfono y llamó. No hubo respuesta. 1 hora más tarde, Dominic le envió un mensaje. Mamá, lo siento. Estoy ocupado este fin de semana. Iré la semana que viene. La semana siguiente tampoco vino, ni la siguiente. Siempre había una razón. Un viaje de trabajo, una cena importante con un socio, una escapada de fin de semana que Natasha ya había reservado. Todas las razones parecían razonables. Cada cancelación venía acompañada de una dulce disculpa, pero cuando las juntabas, se convertían en un muro cada vez más alto entre Dominic y Maggie. Las llamadas de los domingos, que antes eran más sagradas que una reunión de negocios de $1.000.000, se convirtieron en 3 minutos apresurados. Mamá, estoy bien, estoy ocupado, te llamaré más tarde. Y luego no llamaba. Llamas. Las cenas de los domingos, algo que Dominic nunca se perdía, aunque el mundo se estuviera derrumbando, se cancelaban tan a menudo que Maggie empezó a temer cocinar, porque no soportaba ver la comida fría sin tocar en la mesa. Pero seguía cocinando todos los domingos, porque la esperanza es obstinada, porque tal vez esa semana él vendría. Natasha fue aún más sutil. Empezó a publicar fotos de los dos en Internet. Dominic y Natasha en los Hamptons. Dominic y Natasha en restaurantes con estrellas Michelin. Dominic y Natasha en una fiesta en un yate. No le envió las fotos a Maggie, pero sabía que Maggie las vería. Y Maggie las vio. Rosa, la leal ama de llaves de la familia, visitaba a Maggie todas las semanas, y Maggie y Rosa miraban las fotos en la pantalla de un teléfono. Maggie no hablaba, pero Rosa veía cómo le temblaban las manos mientras se desplazaba por cada imagen. Su hijo sonreía en esas fotos, sonriendo alegremente junto a Natasha en un mundo al que Maggie no pertenecía. Y lo más doloroso no era que Maggie estuviera perdiendo a su hijo. Lo más doloroso era que lo entendía. Entendía que Dominic no estaba tratando de abandonarla. Estaba enamorado, y cuando un hombre está enamorado, puede volverse ciego. Natasha no necesitaba insultar a Maggie delante de Dominic. Solo tenía que ocupar el tiempo de Dominic hasta que no quedara espacio para su madre. Y esa táctica funcionó mejor que cualquier bala, porque Maggie había sobrevivido a las balas. Había sobrevivido a los puños de los enemigos. Había sobrevivido a todo lo que el inframundo le había lanzado. Pero no sabía cómo sobrevivir a su hijo, que poco a poco desaparecía de su vida, no a través de la violencia, sino a través de la sonrisa de otra mujer. Entonces, finalmente llegó la noche que Maggie más temía. Casi 5 meses después de aquella primera comida en Brooklyn, su teléfono sonó a las 9 de la noche. El nombre de Dominic iluminó la pantalla y el corazón de Maggie se aceleró. Últimamente su hijo rara vez la llamaba, y cada vez que aparecía ese número, sentía alegría y temor a la vez. La voz de Dominic, al otro lado del teléfono, no se parecía en nada a la habitual. No era la voz grave y fría del jefe valente, sino la voz de un niño deseoso de mostrarle a su madre un triunfo, sin aliento, rebosante de felicidad. Mamá, le propuse a Natasha. Ella dijo, sí, nos vamos a casar, mamá. Maggie apretó el teléfono con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Su corazón ya no latía con fuerza. Era como si una mano invisible lo hubiera agarrado y apretado. Quería gritar, no, hijo mío, no sabes quién es ella, no has oído lo que yo he oído. Pero entonces oyó su voz, esa felicidad pura que no había oído en Dominic desde que Giovanni estaba vivo. La voz de un chico que aún creía que el mundo podía ser bueno, que el amor era real, que por fin había encontrado a alguien con quien compartir su vida. Y Maggie no podía romper eso. No tenía pruebas. Solo tenía 15 segundos de una frase que Natasha había negado y el instinto de una madre que cualquiera podría descartar como celos. Tragó sus lágrimas, se obligó a hablar con voz tranquila y dijo, felicidades, hijo mío. Que Dios os bendiga a los dos. Dominic se rió al otro lado del teléfono, fuerte y alegre. Te quiero, mamá. Traeré a Natasha este domingo para que podamos celebrarlo juntos. Sí, hijo mío. Haré tiramisú. Colgó el teléfono. La casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared de la cocina. Caminó lentamente hacia el sofá del salón,
Se sentó y miró hacia la repisa de la chimenea. La foto de Giovanni estaba allí, en un viejo marco de madera. Tomada el día de su boda, hacía más de 40 años. Giovanni sonreía, con un brazo alrededor de la cintura de Maggie, el pelo negro brillante y los ojos brillantes, como si el mundo entero le perteneciera. Maggie susurró a la foto, con la voz temblorosa, tan baja que parecía que solo ellos dos podían oírla. ¿Lo ves? Nuestro hijo está cayendo en una trampa que ni siquiera sabe que existe. Y su madre está aquí, mirando. Incapaz de hacer nada, se llevó la mano a la garganta y apreté el rosario que Giovanni le había regalado el día de su boda. Las cuentas de madera estaban desgastadas por haberlas tocado cada noche durante décadas. Y por primera vez desde la noche en que Giovanni no volvió a casa. Por primera vez desde la noche en que yacía en el suelo de la cocina, con las costillas rotas y sangre en la frente, y no emitía ningún sonido. Por primera vez en tantos años, Margaret Valente lloró. Lloró sin emitir ningún sonido. Igual que aquella noche en el baño, cuando cerró la puerta con llave para que su hijo no la oyera. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, caían sobre el rosario, caían sobre su sencillo vestido de flores, caían sobre las manos callosas que habían soportado demasiado en una sola vida. Lloraba porque lo sabía. Sabía en lo más profundo de su ser que Natasha Kensington destruiría a su hijo, pero no tenía forma de demostrarlo. Los preparativos de la boda comenzaron de inmediato, y Natasha quería que todo fuera perfecto. O, más precisamente, quería que todo fuera tan caro que resultara asfixiante. A Dominic nunca le importó el dinero cuando se trataba de la mujer que amaba, y Natasha lo sabía bien. La boda se reservó en el Hotel Plaza, en el gran salón de baile, donde solo el alquiler del lugar costaba una cantidad que la mayoría de los estadounidenses tardarían toda una vida en ganar. 400 invitados, entre los que se encontraban familias aliadas, políticos, empresarios y las caras más poderosas de la costa este. Las flores se importaron de los Países Bajos. Miles de peonías blancas y rosa pálido llegaron en un jet privado. El vestido de novia fue hecho a medida por un diseñador de renombre de Madison Avenue, con un precio de $50,000, adornado con encaje francés y perlas de agua dulce. Un anillo de compromiso de diamantes de 6 quilates engastado en platino descansaba en el dedo de Natasha en una caja de terciopelo negro, como una declaración al mundo de que había ganado. Y fue durante estos preparativos, con Dominic sumergido en sus negocios y dejando a Natasha el control total de cada detalle, cuando su verdadera cara comenzó a mostrarse cada vez con más frecuencia. Pero siempre, siempre cuando Dominic no estaba allí. El primer incidente ocurrió en una boutique nupcial de Madison Avenue, donde Natasha llevó a sus amigas de clase alta para probarse vestidos de dama de honor. Natasha invitó a Maggie a venir, no porque quisiera que participara, sino porque necesitaba público para su actuación. Maggie llegó con el vestido de flores más sencillo que tenía, el pelo cuidadosamente recogido, un rosario alrededor del cuello y una vieja bolsa de tela en la mano. Entró en la tienda y de inmediato se sintió fuera de lugar entre los espejos brillantes, los percheros con vestidos de noche relucientes y 4 mujeres perfectamente maquilladas que bebían champán en un sofá de terciopelo. Eran las amigas de Natasha, o al menos el tipo de amigas que se tienen cuando se vive en la alta sociedad de Nueva York. El tipo de amigas que solo existen cuando tienes dinero y desaparecen en cuanto dejas de tenerlo. Natasha estaba de pie frente a un espejo, probándose un vestido de dama de honor azul pálido en uno de ellos cuando Maggie entró. Natasha se giró, miró a Maggie de arriba abajo y luego miró a sus amigas con una sonrisa que solo las mujeres crueles pueden esbozar. Señoras, esta es mi suegra, Maggie. Es tradicional. Una risita. Luego Natasha ladeó la cabeza y bajó la voz lo suficiente para que Maggie la oyera, pero lo suficientemente baja como para poder negarlo más tarde. Mi suegra todavía viste como si acabara de bajar del barco procedente de Sicilia. Las risas volvieron a estallar, esta vez más fuertes, sin ocultarlas. Las 4 mujeres se rieron y miraron a Maggie con lástima mezclada con desprecio. Maggie se quedó en la puerta, con ambas manos agarradas a la correa de su bolso de tela. Oyó cada palabra con claridad, entendió cada palabra. El calor le subió a la cara, le ardían los ojos, pero no lloró, no delante de ellas. Se dio la vuelta en silencio,
Entró en un probador vacío que había a su lado, cerró la puerta, se sentó en la pequeña silla, envolvió sus dedos alrededor del rosario y se mordió el labio hasta saborear la sangre, solo para evitar hacer ruido. Afuera, las risas seguían filtrándose a través de la delgada pared. El segundo incidente ocurrió 2 semanas después, en la cena de ensayo en un restaurante italiano de lujo en el Upper East Side. Maggie se había preparado cuidadosamente para esa noche. Sabía que conocería a los amigos y socios de Dominic, gente importante, gente rica. No quería que su hijo se avergonzara de su madre, así que ahorró durante meses. Dinero que había ahorrado antes de que Dominic se hiciera rico. Dinero que se negó a aceptar de él por orgullo, y se compró un vestido nuevo. El vestido más bonito que Maggie había tenido nunca, de seda azul oscuro, sencillo pero elegante. Se quedó frente al espejo de su casa durante casi una hora, preguntándose si estaba a la altura. Luego respiró hondo y salió por la puerta. En el restaurante, Maggie se sentó junto a Rosa, a quien habían invitado para que le hiciera compañía. Dominic se sentó a la cabecera de la larga mesa. Natasha estaba a su lado, con la mano apoyada en la de él, riendo alegremente y con naturalidad. La cena transcurría sin incidentes hasta que Natasha se levantó una copa de vino tinto y dijo que quería saludar a su suegra. Se acercó a Maggie con una dulce sonrisa, se inclinó como para abrazarla y entonces su mano se inclinó ligeramente. El vino tinto se derramó directamente sobre el pecho de Maggie. El vino oscuro se extendió por la seda azul oscuro como sangre, empapándola rápidamente, ampliándose y destruyendo el vestido que Maggie había comprado con cada dólar ahorrado. Natasha se llevó una mano a la boca, con los ojos muy abiertos en una actuación perfecta de sorpresa. Dios mío, qué torpe soy. Señora Valente, lo siento mucho. Su voz estaba llena de remordimiento, pero sus ojos se clavaron en los de Maggie y en esos ojos azul grisáceos no había ni una pizca de arrepentimiento, solo un frío placer. Maggie miró su vestido, no miró la mancha, miró los meses de ahorro, las horas, de pie frente al espejo, preguntándose si era lo suficientemente bonita. Toda una vida de humildad aplastada por un ligero movimiento de la muñeca de alguien. Rosa se levantó inmediatamente, cogió servilletas y ayudó a Maggie a levantarse. Dominic, al otro extremo de la mesa, solo vio el incidente desde la distancia y se apresuró a acercarse. «Mamá, ¿estás bien?» Natasha se movió más rápido. «Cariño, ha sido culpa mía. Lo siento mucho. Mañana le compraré un vestido nuevo. Te lo prometo». Maggie miró a su hijo, vio la preocupación en sus ojos y dijo lo que siempre decía. «No pasa nada, hijo mío. Solo es un vestido». Pero no era solo un vestido. Y Maggie lo sabía, y Natasha también. Tras el incidente del vestido en la cena de ensayo, Maggie decidió que no podía seguir callada. Tenía que hablar con Dominic. Tenía que contarle a su hijo lo que estaba pasando, aunque no tuviera pruebas claras. Aun sabiendo que Dominic podría pensar que solo era una suegra celosa. Pero ella era su madre, y el instinto maternal no miente. Llamó a Dominic y le dijo que necesitaba verle a solas, solo ellos dos, sin Natasha. «Hijo mío, necesito hablar contigo. Es importante. Este domingo, ¿puedes venir a mi casa tú solo?» Dominic aceptó, pero esa noche, cuando se acostó y se lo contó a Natasha, como siempre le contaba todo, Natasha lo entendió enseguida. La anciana estaba a punto de hablar. Y si hablaba, aunque Dominic no la creyera de inmediato, se sembraría la semilla de la duda. Natasha no podía permitirlo, no cuando había llegado tan lejos. Esa noche, después de que Dominic cayera en un sueño profundo, Natasha sacó el teléfono prepago del bolsillo oculto de su bolso, salió al balcón del ático y envió un mensaje de texto a Patrick Donnelly. El mensaje era breve. «La anciana está a punto de hablar. Necesito que se calle, sin lesiones. Solo haz que se asuste». 2 días después, cuando Maggie abrió la puerta principal temprano por la mañana para salir a regar sus rosas como hacía todos los días, lo vio en el escalón. Un sobre negro, sin remitente, sin sello, sin dirección. Alguien lo había dejado allí durante la noche, justo en su puerta, delante de las narices del guardaespaldas que Dominic había asignado para protegerla. Maggie cogió el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había 5 fotos en blanco y negro. Una foto de ella yendo a la iglesia del domingo por la mañana, tomada desde el otro lado de la calle.
Una foto de ella comprando en Little Italy, tomada por detrás. Una foto de ella regando las flores en su jardín trasero, tomada desde un ángulo que nunca creyó que nadie pudiera ver. Una foto de ella sentada junto a la ventana de su dormitorio leyendo, tomada a través de las cortinas. Y una foto de ella arrodillada en oración ante la chimenea, donde estaba la foto de Giovanni. Todas las fotos demostraban que alguien la había estado vigilando durante semanas, conocía su horario, sus hábitos y podía localizarla en cualquier momento. Entre las fotos había un lirio blanco, con los pétalos ligeramente marchitos. En la cultura italiana, el lirio blanco es una flor funeraria, del tipo que se coloca sobre un ataúd. Maggie lo entendió inmediatamente. Había vivido lo suficiente en este mundo como para reconocer el lenguaje mudo de la mafia. Y en el fondo del sobre había una tira de papel blanco con letras recortadas de periódicos. Cada letra procedía de un titular diferente para que no se pudiera rastrear la letra. «Cierra la boca, vieja». Maggie se derrumbó en el escalón. Las piernas no le respondían. No temía por sí misma. La habían golpeado hasta romperle las costillas y no había llorado. No le daba miedo la muerte. Lo que le asustaba era lo que se dio cuenta justo después. Alguien ajeno a la familia Valente estaba involucrado en esto. Estas fotos no las había tomado una chica de 30 años. Era un trabajo profesional, un trabajo del mundo del hampa, alguien que sabía acechar sin ser visto. Y si se lo contaba a Dominic, él no solo cancelaría la boda, perseguiría a quien estuviera detrás de todo esto. Comenzaría una guerra. Se derramaría sangre. Podría ser la sangre de Dominic. Podría ser la de Tommy. Podría ser la suya propia. Maggie miró fijamente el lirio blanco marchito que tenía en la mano. Miró las fotos de su vida cotidiana, expuestas como una advertencia de que no estaba segura en ningún sitio, y tomó la decisión más dolorosa de su vida. Guardó el sobre en un cajón cerrado con llave de su dormitorio, junto a un rosario de repuesto y una vieja Biblia. Volvió a llamar a Dominic con una voz tan tranquila que incluso ella misma se sorprendió. «Hijo mío, lo he vuelto a pensar. No es nada importante. Solo quería preguntarte por el menú de la boda. No hace falta que vengas solo. Si estás ocupado, podemos hablar por teléfono». Colgó, se sentó en la cama y apretó el rosario hasta que las cuentas de madera se le clavaron en la palma de la mano. Maggie optó por el silencio, no porque fuera débil, sino porque quería a su hijo más que a sí misma. 2 semanas antes de la boda, Maggie recibió un mensaje de Natasha invitándola a la oficina del organizador de bodas en Midtown para repasar juntos los últimos detalles. Maggie se sorprendió. Era la primera vez que Natasha tomaba la iniciativa de incluirla en cualquier parte de la planificación. Se preguntó si se había equivocado con ella. Si Natasha estaba tratando de cambiar, tratando de abrir su corazón, una pequeña parte de Maggie, la parte que siempre quería creer que había bondad en las personas, iluminada por un frágil hilo de esperanza, se puso su blusa blanca, más limpia, una sencilla falda negra, se colocó el rosario alrededor del cuello y le pidió a Rosa que la llevara allí. La oficina del organizador de bodas estaba en la 12ª planta de un edificio de cristal en Midtown, tan lujoso que Maggie sintió que sus viejos zapatos planos no merecían tocar el pulido suelo de mármol. Natasha ya estaba allí con 2 miembros del personal del evento, extendiendo el plano de distribución de los asientos sobre una gran mesa. Levantó la vista cuando Maggie entró y le dedicó la sonrisa a la que Maggie se había acostumbrado de una manera que le dolía, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Oh, señora Valente, me alegro de que haya podido venir. Venga a echar un vistazo». Maggie se acercó a la mesa y estudió el plano, las listas de flores y los diseños de las mesas. Todo era grandioso, lujoso, perfecto según los estándares de Natasha. Entonces Maggie vio la lista de flores, peonías blancas, peonías rosa pálido y lirios, pero ninguna rosa. Dudó y luego habló en voz baja, con cuidado y delicadeza, como si estuviera pidiendo permiso en lugar de ofrecer una sugerencia. «Querida, tengo una pequeña idea. ¿Podríamos añadir unas cuantas rosas blancas en las mesas?» Giovanni, el padre de Dominic, solía cultivar rosas blancas para mí en el jardín trasero. Sería una forma de que él estuviera presente en el día de la boda de su hijo. Cuando Maggie terminó, sus ojos se iluminaron con una tierna esperanza. Pensó que era una pequeña petición, un detalle significativo con el que cualquiera estaría de acuerdo.
Se equivocaba. Natasha levantó la cabeza. La sonrisa desapareció. Sus ojos azul grisáceos se volvieron fríos en un instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor detrás de sus iris. Disculpa. Maggie repitió lo mismo en voz aún más baja. Solo unas pocas rosas blancas, querida, para recordar a Giovanni. Te he oído. Natasha la interrumpió con voz repentinamente aguda. Se enderezó, apoyando ambas manos en la mesa, y miró a Maggie con desprecio. Ya ni siquiera se molestaba en ocultarlo. ¿Sabes qué? Ya estoy harta. He sido paciente, he sido educada, pero déjame dejarte algo muy claro. Rodeó la mesa y se detuvo frente a Maggie, tan cerca que Maggie podía oler el caro perfume de su cuello. No eres nada, no eres más que una lavaplatos que tuvo la suerte de que su hijo ganara dinero. Te has pasado toda la vida fregando los suelos de otras personas y cosiendo la ropa de otras personas. No sabes nada de este mundo. No tienes nada que hacer en mi boda, y mucho menos decirme qué flores poner en mis mesas. Cada palabra caía como un cuchillo. Rosa se quedó en un rincón con la mano sobre la boca, los ojos muy abiertos por el horror. Los dos miembros del personal del evento se quedaron paralizados, demasiado asustados para moverse. Maggie se quedó allí mirando a Natasha, y en ese momento no vio a una mujer de 30 años. Vio algo más viejo, más oscuro, algo que había visto en los ojos de los hombres que le rompieron las costillas en el suelo de la cocina de Brooklyn años atrás. Pura crueldad. Y entonces Natasha la abofeteó. La mano derecha de Natasha se levantó y golpeó con toda su fuerza la mejilla izquierda de Maggie. El sonido llenó la silenciosa habitación como un disparo. La cabeza de Maggie se giró bruscamente hacia un lado. Su cuerpo trastabilló, casi cayéndose. Le ardía la mejilla y se le llenaron los ojos de lágrimas, no por el dolor, sino por la conmoción al darse cuenta de que la mujer que estaba a punto de casarse con su hijo acababa de golpearla delante de otras personas, sin dudarlo ni un segundo. Pero Maggie no cayó. Se estabilizó, se enderezó y lentamente levantó una mano para tocar el calor que se extendía por su mejilla. Miró a Natasha, no dijo una palabra. No gritó, no maldijo, no suplicó. Solo miró con esos ojos marrones oscuros que habían visto cómo asesinaban a su marido, que una vez habían mirado desde el suelo de la cocina, empapado de sangre sin delatar dónde se escondía su hijo. Sostuvo a Natasha con esa mirada, luego se dio la vuelta y salió de la habitación con una dignidad que ninguna mano, ninguna bofetada podría arrebatarle jamás. Rosa corrió tras ella al pasillo, sollozando, agarrándole la mano a Maggie. Señora Maggie, tiene que decírselo al señor Dominic, tiene que hacerlo. No puede tratarla así. Maggie se detuvo y miró a Rosa. Tenía los ojos rojos, pero secos. Su voz era baja y lenta. Si se lo digo a Dominic, ¿sabes lo que hará? La matará. Ya sabes cómo es. Sabes que no podrá controlarse. Y entonces perderé a mi hijo, que irá a la cárcel. Prefiero recibir 100 bofetadas antes que perderlo. Rosa no podía hablar. Solo lloraba. Esa noche, en la tranquila casa de Brooklyn, Maggie se arrodilló en el suelo de madera de su dormitorio, frente a la chimenea, donde la foto de Giovanni la miraba. La pequeña vela que había encendido parpadeaba, y su luz temblaba sobre el viejo marco. La cicatriz de su frente le latía como para recordarle que había soportado cosas peores que esto y aún seguía viva. Su mejilla izquierda todavía estaba marcada de rojo. Agarró su rosario, cerró los ojos y susurró: Giovanni, dame fuerzas. Ya no sé qué hacer. Tengo miedo de perder a nuestro hijo. No por las balas, ni por la guerra, sino por el amor ciego que hay en su corazón. Por favor, Dios, muéstrame el camino. Maggie permaneció arrodillada ante la chimenea durante casi 2 horas esa noche, y cuando finalmente se levantó, con las rodillas doloridas y la espalda rígida, algo dentro de ella había cambiado. No era que el dolor hubiera desaparecido. El dolor seguía ahí, sus mejillas seguían palpitando, su corazón seguía pesado. Pero junto a ese dolor, algo más se había despertado. Algo que ella creía que llevaba mucho tiempo dormido. El acero de la mujer que una vez yacía en el suelo de la cocina, con las costillas rotas y nunca abrió la boca para decir una sola palabra. Maggie se miró en el espejo del baño, miró el enrojecimiento de su mejilla izquierda, miró la vieja cicatriz de su frente y recordó quién era. No era una anciana débil a la que se podía maltratar. Era Margaret Valente,
Era la mujer que miró directamente a los ojos a los tres hombres Donnelly mientras la golpeaban y pateaban sin pestañear. Era la mujer que crió a su hijo sola entre lobos y nunca dejó que el niño recibiera ni un solo rasguño. Esa chica de 30 años pensaba que Maggie era una presa fácil. Se equivocaba. A la mañana siguiente, Maggie llamó a Rosa. Su voz era tranquila, clara, ya no temblaba como antes. Rosa, ven a casa. Tenemos que hablar. Rosa llegó en menos de una hora. Las dos mujeres se sentaron en la cocina con la puerta cerrada y las cortinas corridas, hablando en voz baja para que las paredes no las escucharan. Maggie dijo, no se lo voy a contar a Dominic. ¿Sabes por qué? Conoces a mi hijo. Si se entera de que ella me ha abofeteado, no preguntará, no escuchará, no esperará, reaccionará de la única forma que sabe, y entonces, o ella muere, o alguien muere, o mi hijo va a la cárcel. No aceptaré ninguno de esos resultados. Rosa asintió con la cabeza, con las lágrimas aún sin secar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Maggie miró a Rosa, y en esos ojos marrones oscuros había una luz que Rosa nunca había visto antes. No era ira, sino una determinación absoluta. Quiero que Dominic lo vea con sus propios ojos, que lo oiga con sus propios oídos, no de mi boca, porque pensará que estoy celosa, de su propia boca. Quiero que la verdad salga a la luz de una forma que nadie pueda negar, que nadie pueda explicar. Y sin derramar una sola gota de sangre, Rosa miró fijamente a Maggie. Y en ese momento, comprendió por qué esta mujer había sobrevivido a todo. No por suerte, sino porque era más perspicaz de lo que la gente suponía. Esa tarde, Maggie hizo algo que no había hecho en todos estos años. Cogió su viejo teléfono y buscó un contacto que Dominic le había guardado hacía mucho por si surgía alguna emergencia. Franklin Gould, el abogado de la familia Valente, un hombre de 55 años en quien Dominic confiaba plenamente para todos los asuntos legales y secretos. Maggie marcó el número. Franklin respondió al segundo tono, con voz sorprendida porque ella nunca le había llamado directamente. Señora Valente, ¿ocurre algo? Maggie habló lentamente. Franklin, necesito que investigues a alguien. Natasha Kensington, su familia, sus finanzas, todas sus relaciones y especialmente cualquier conexión con Patrick Donnelly. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, la voz de Franklin se apagó. Donnelly, ¿estás segura? Estoy segura. ¿El señor Dominic sabe algo de esto? No. Y tú no se lo dirás. Todavía no. Franklin se quedó en silencio unos segundos más. Sabía que Maggie no era de las que hablaban a la ligera. Si llamaba, era porque tenía un motivo. Entiendo. Dame una semana. El plan comenzó al día siguiente. Rosa tenía un sobrino llamado Marco, de 28 años, técnico de sistemas de seguridad para una empresa privada en Queens. El joven no tenía nada que ver con el mundo del hampa, pero quería a Rosa como a su propia madre. Y cuando ella lo llamó para pedirle ayuda sin darle muchas explicaciones, él no hizo preguntas. Solo dijo, dime lo que necesitas y lo haré. Marco fue a casa de Maggie con una pequeña bolsa que contenía 3 cámaras ocultas, cada una del tamaño de la punta de un bolígrafo, con baterías que podían funcionar de forma continua durante 2 semanas, capturando video y audio de alta calidad y transmitiendo los datos a un viejo ordenador portátil que Marco ya había configurado y escondido en el armario del dormitorio. Rosa fue quien colocó las cámaras. Sabía exactamente dónde solía actuar Natasha cuando Dominic no estaba. Porque Rosa siempre estaba allí, siempre presenciándolo todo. Siempre era la sombra que Natasha nunca se molestaba en notar. Porque para ella, una ama de llaves era tan invisible como los muebles. La primera cámara estaba escondida dentro de una imagen sagrada enmarcada que colgaba de la pared de la cocina, justo encima del fregadero. El mismo lugar donde Natasha se había acercado 2 veces para humillar a Maggie cuando Dominic salió. La segunda cámara estaba escondida en una pequeña estatua de porcelana de la Virgen María en la estantería del salón, apuntando directamente hacia la mesa del comedor y la puerta principal. La tercera era una cámara en forma de botón que Rosa llevaba en su abrigo cada vez que acompañaba a Maggie a la oficina del organizador de bodas o a cualquier lugar donde pudiera estar Natasha. Luego esperaron 2 semanas, 14 días de grabación continua. Natasha no sospechó nada. Siguió comportándose como si Maggie se hubiera derrumbado por completo tras aquella bofetada.
Iba a casa de Maggie los domingos con Dominic, esbozaba una sonrisa falsa y la llamaba mamá delante de él. Luego, en cuanto Dominic se alejaba para contestar una llamada, se volvía hacia Maggie con esos ojos fríos y le decía cosas como, «Has aprendido a comportarte. Sigue así y todo irá bien». La cámara del marco sagrado lo capturó todo. Pero el mayor descubrimiento no vino de las cámaras de la casa de Maggie. Vino de la cámara oculta en el abrigo de Rose. Una semana antes de la boda, Rosa fue con Maggie a la plaza para revisar las flores y las mesas por última vez. Natasha estaba allí, hablando por teléfono en la sala de preparación de la novia. Pensaba que estaba sola porque no se dio cuenta de que Rosa estaba de pie en el pasillo, justo fuera de una puerta entreabierta. Rosa se quedó quieta. La cámara oculta en su pecho apuntaba directamente a través de la rendija y la voz de Natasha se oía clara como el agua. «Pat, todo va según lo previsto para después de la boda. Tendré acceso a su agenda, a su equipo de seguridad, a sus cuentas, a todo lo que necesites. Solo dame 2 meses después de la ceremonia y te lo entregaré». Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Natasha continuó. «No, él no sospecha nada. Está enamorado. Un amor ciego y estúpido, y la anciana, ella está controlada. No dirá ni una palabra después de nuestro pequeño recordatorio». Rosa se quedó fuera de esa puerta, agarrándose el abrigo, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que Natasha lo oyera. Natasha estaba hablando con Donnelly. No solo buscaba dinero, era una traidora. Estaba vendiendo a Dominic al enemigo más mortífero de su familia. Rosa se dio la vuelta y salió del pasillo con los pasos más ligeros de su vida. Salió del hotel, se metió en el coche y llamó a Maggie con una voz tan temblorosa que tuvo que repetir lo que decía 3 veces antes de que Maggie la entendiera. Al mismo tiempo, Franklin Gould llamó. Había terminado la investigación y su voz era baja y grave. «Señora Valente, tengo los resultados. Richard Kensington está completamente en bancarrota. Tiene una deuda de $12 millones y al menos 4 acreedores le han demandado. Vive de préstamos con altos intereses. Y Natasha, según mis fuentes, se ha reunido con Patrick Donnelly al menos 7 veces en los últimos 6 meses. Los lugares de reunión incluyen un bar en Hell's Kitchen, 2 veces en un pequeño hotel en Hoboken y 4 veces en un apartamento de alquiler en Jersey City que Donnelly utiliza para negocios privados». Cuando Maggie escuchó eso, dejó el teléfono sobre la mesa de la cocina y cerró los ojos. Ahora lo tenía todo. El video de la humillación y las amenazas. La grabación de la llamada de Natasha con Donnelly, los registros financieros del colapso de Kensington, la prueba de las 7 reuniones entre Natasha y el enemigo de Valente. Maggie abrió el cajón de la cocina y sacó una memoria USB vacía. Rosa y Marco la ayudaron a recopilar todos los clips, todas las grabaciones, todos los archivos en ese pequeño dispositivo. Todo cabía en la palma de su mano. El último paso fue que Rosa se pusiera en contacto con Eddie, un viejo amigo de Marcos que trabajaba como técnico de audio y video para eventos en la plaza. Rosa le dijo a Eddie que la familia quería preparar un video sorpresa para el novio en la recepción de la boda, un regalo conmovedor de su madre. Eddie aceptó sin hacer más preguntas. Conectaría el USB al sistema del gran salón de baile y lo reproduciría en la gran pantalla cuando Rosa le diera la señal. Maggie sostenía el USB en la mano, pequeño y ligero, pero con la fuerza suficiente para destrozar la máscara de Natasha Kensington delante de 400 personas. Miró la foto de Giovanni sobre la repisa de la chimenea y susurró, «Ya casi es la hora, mi amor». Llegó el día de la boda, un sábado a mediados de marzo. Hacía frío en Nueva York, pero la luz del sol era limpia y brillante, como si el cielo quisiera iluminar con un foco el mayor espectáculo que Manhattan estaba a punto de presenciar. El Hotel Plaza estaba decorado como un palacio real. Miles de peonías blancas y rosa pálido, importadas de los Países Bajos, cubrían la entrada del gran salón de baile. Cintas blancas caían desde el alto techo hacia enormes candelabros de cristal. Velas blancas brillaban en todas las mesas. Y al fondo del salón, una tarta nupcial de 2 pisos se erigía sobre un pedestal de cristal recubierto de glaseado blanco puro con delicadas flores de azúcar. 400 invitados comenzaron a llegar desde primera hora de la mañana. No era una boda cualquiera, era una reunión del Hampa de la costa este disfrazada de alta sociedad. Los jefes de las familias aliadas llegaron en avión desde Filadelfia, Boston y Chicago,
cada uno con su propio séquito. Acudieron políticos municipales y estatales, aquellos cuya carrera se había construido en parte gracias a las donaciones de Valente. Hombres de negocios, abogados, estrellas del mundo del espectáculo, todos bajo un mismo techo, bebiendo Dom Pérignon y fingiendo que no sabían que el hombre al que habían venido a felicitar podía acabar con cualquiera de los presentes en esa sala con una simple llamada telefónica. La seguridad era tan estricta que costaba respirar. Tommy lo coordinaba todo. Guardias en todas las entradas y salidas, detectores de metales en la puerta principal, 2 vehículos blindados aparcados en la entrada y un equipo de 4 hombres vestidos con trajes negros repartidos por todo el salón de baile, con auriculares y la mirada fija en todo momento. En la sala de preparación del novio, en la planta superior, Dominic estaba de pie ante el espejo, ajustándose la corbata negra de un traje negro perfectamente entallado. Tommy estaba detrás de él, con los brazos cruzados, en silencio durante un largo momento antes de hablar. «Jefe, te lo digo por última vez. Tengo un mal presentimiento sobre ella. No tengo pruebas. Solo tengo mi instinto, pero mi instinto nunca se ha equivocado». Dominic miró a Tommy a los ojos a través del espejo, con la mandíbula apretada. «Tommy, hoy es el día de mi boda. Si lo repites otra vez, te vas de esta habitación». Tommy lo miró, exhaló y asintió. «Lo entiendo». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de cerrar la puerta, añadió en voz tan baja que parecía que solo él pudiera oírlo. «Espero estar equivocado». A 3 manzanas de distancia, en la casa de Brooklyn, Maggie estaba de pie frente al espejo de su dormitorio. Llevaba un vestido nuevo que Rosa le había ayudado a elegir, de un suave color gris plateado, elegante, a juego con su pulcro peinado con horquillas plateadas. Se miró detenidamente, luego se fijó en la cicatriz de la frente y levantó una mano para tocarla ligeramente. Esa cicatriz llevaba allí más de 30 años, recordándole cada día que había soportado cosas peores que esto y aún seguía en pie. Cogió el pequeño bolso que había sobre la cama, lo abrió y comprobó su interior. La memoria USB estaba en el bolsillo interior con cremallera, pequeña y a salvo. Cerró el bolso, respiró hondo y le dijo a la foto de Giovanni que había sobre la repisa de la chimenea: «Hoy, mi amor». Cuando Maggie llegó a la plaza, se dirigió directamente al área de preparación para ver a Dominic antes de la ceremonia. En la mano llevaba una rosa blanca que había cortado esa mañana en su jardín, la flor más hermosa del rosal que Giovanni había plantado más de 40 años antes, siguiendo la tradición de la familia Valente. La madre del novio le colocó una flor en la solapa a su hijo antes de la boda, como una bendición silenciosa. Pero antes de que pudiera llegar a la habitación de Dominic, Natasha salió de la suite nupcial, radiante con un vestido de $50,000, el pelo recogido y una pequeña tiara de cristal que reflejaba la luz. Sus ojos se posaron en la rosa blanca que Maggie llevaba en la mano, y su expresión cambió al instante. Se acercó y le arrebató la rosa a Maggie con un movimiento brusco. Los pétalos se esparcieron por el suelo de mármol. Natasha tiró la rosa al suelo, la pisó con el tacón de sus zapatos de aguja de 30 centímetros y la aplastó. «No quiero las malas hierbas de tu jardín en el traje de mi marido. Esta es mi boda, no un mercadillo siciliano». Maggie miró la rosa aplastada bajo el zapato de Natasha, la rosa de Giovanni. No lloró, no tembló. Esta vez sonrió. Una pequeña sonrisa tranquila, casi gentil, y esa sonrisa hizo que Natasha dudara por primera vez. Algo iba mal. Se suponía que esta anciana debía tener miedo, debía inclinar la cabeza, debía dar un paso atrás, pero estaba sonriendo. Natasha apartó esa incomodidad y se volvió hacia la suite nupcial. No sabía que era la sonrisa de alguien que tenía todas las cartas y esperaba el momento exacto para darles la vuelta. Comenzó la recepción. 400 invitados se acomodaron en sus asientos. El champán corría. El suave jazz de la banda en directo flotaba en el aire desde la esquina del escenario. Maggie entró en el salón de baile y buscó su mesa. Pasó por la mesa 1, la mesa 2, la mesa 3. Caminó y caminó, pasando por docenas de mesas redondas cubiertas con manteles blancos, hasta que llegó a la última, apretujada contra la puerta que daba a la cocina, de donde se filtraba el ruido de ollas y sartenes. La mesa de la madre del novio, la última mesa de la sala. Rosa se sentó a su lado y le agarró la mano por debajo de la mesa.
Maggie le dio una palmadita suave en la mano. No pasa nada, ya queda poco. La recepción transcurrió sin incidentes durante las primeras horas. Dominic y Natasha se sentaron en la mesa principal, sonriendo, aceptando felicitaciones, luciendo como la pareja más perfecta del mundo. Entonces llegó el momento de cortar el pastel. Natasha se levantó y llevó a Dominic hacia el pastel de 2 pisos sobre su pedestal de cristal. Las cámaras dispararon sus flashes. Los invitados aplaudieron, pero en lugar de cortarlo, Natasha se giró de repente, recorriendo la sala con la mirada en busca de Maggie. La vio en la última mesa. Sonrió y ante los ojos de 400 personas, Natasha Kensington levantó el pastel de 2 pisos con ambas manos, lo llevó y se dirigió directamente hacia Maggie. Dominic se quedó detrás de ella, confundido. Natasha, ¿qué estás haciendo? Ella no respondió. La inquietante calma en los ojos de Maggie de antes había estado carcomiendo los nervios de Natasha, hasta que finalmente rompió su fría máscara profesional. Marchó hacia la última mesa, se detuvo frente a Maggie y le tiró el pastel de boda directamente a la cara. El glaseado blanco, migajas y flores de azúcar salieron disparadas. El pastel cubrió la cara de Maggie, se deslizó por su cabello, bajó por su nuevo vestido gris plateado y cayó sobre el rosario que llevaba en el cuello. Todo el salón de baile se quedó paralizado. 400 personas dejaron de respirar. Natasha se paró sobre Maggie, jadeando, con los ojos ardientes de placer salvaje, y gritó tan fuerte que su voz llenó el gran salón de baile. ¿Quieres probarlo? ¿Aquí? Aquí es donde perteneces. Bajo mis pies. Silencio absoluto. Ni un solo sonido. Solo el suave goteo del glaseado que caía de la cara de Maggie al suelo de mármol. Y Maggie, con la cara cubierta de pastel, se levantó de la silla lentamente, temblando pero con firmeza, y miró directamente a Rosa, que estaba a su lado. Asintió una vez, solo un pequeño movimiento con la cabeza. Rosa lo entendió. Sacó su teléfono y envió una sola palabra a Eddie, que estaba en la cabina técnica. Entonces, la pantalla gigante detrás del escenario cobró vida. Nadie la había encendido. Nadie del equipo del evento dio la orden. 400 pares de ojos, aún paralizados por la imagen de una tarta de boda lanzada a la cara de Maggie, se vieron arrastrados hacia el frío resplandor azul y blanco de la enorme pared de LED que ocupaba casi toda la parte trasera del escenario. Entonces comenzó a reproducirse el video. El primer clip mostraba la cocina de Maggie en Brooklyn, filmada desde el marco sagrado de la pared. Natasha estaba de pie frente a Maggie, mientras Dominic acababa de salir para atender una llamada. La voz de Natasha se escuchaba a través del sistema de sonido del gran salón de baile, cristalina, gélida, rebosante de desprecio. Has aprendido a comportarte. Sigue así y todo irá bien. 400 personas miraban fijamente la pantalla. Nadie respiraba. El segundo clip cambió a la oficina del organizador de bodas de Midtown, filmado desde la cámara oculta de Rose. Natasha estaba de pie junto a Maggie, con la mirada dura y la voz aguda. No eres más que una lavaplatos que tuvo la suerte de que su hijo ganara dinero. No tienes nada que hacer en mi boda. Entonces, la mano de Natasha voló. La bofetada resonó en los altavoces como un latigazo. La cabeza de Maggie se giró hacia un lado. Su mejilla se enrojeció. No dijo ni una palabra. Solo se levantó y salió con dignidad. Todo el salón de baile era ahora testigo. Se oyeron sollozos dispersos por toda la sala. Las mujeres se taparon la boca. Los hombres apretaron la mandíbula. El tercer clip reproducía la voz de Richard Kensington al teléfono, grabada desde el teléfono de Natasha una noche en la que ella había cometido el descuido de usar el altavoz mientras Rosa estaba cerca. Richard dijo, «Bien, no te precipites. Cuando te conviertas en su esposa, todo lo que nuestra familia ha perdido volverá». En el salón de baile, Richard Kensington, sentado en la mesa 3 con un costoso traje gris que había tomado prestado, se puso blanco como el papel. Empezó a levantarse, pero 2 de los guardias de Tommy ya estaban detrás de él, como si hubieran estado allí todo el tiempo. Entonces se reprodujo el último clip, el que lo cambió todo. La sala de preparación de la novia en la plaza una semana antes, grabada desde la cámara oculta de Rosa a través de una puerta entreabierta. Natasha sostenía su teléfono, con voz relajada y segura, como si estuviera hablando con un socio comercial
en lugar del enemigo más mortífero de la familia con la que estaba a punto de casarse. Pat, todo va según lo previsto. Después de la boda, tendré acceso a su agenda, a su equipo de seguridad, a sus cuentas, a todo lo que necesitas. Entonces, su voz se volvió aún más ligera, casi divertida. Está enamorado, ciegamente, estúpidamente. Y la anciana, ella está bien cuidada. El nombre de Patrick Donnelly resonó en el salón de baile como si alguien hubiera quitado la anilla a una granada. Los jefes aliados de Filadelfia, Boston y Chicago se miraron entre sí. En el mundo del hampa, solo hay un pecado que nadie perdona, nadie borra, nadie olvida: la traición. Y Natasha Kensington no solo había traicionado a Dominic, había traicionado a toda la alianza al vender información a Donnelly. El video se detuvo, la pantalla se quedó en negro. Un silencio letal se apoderó del gran salón de baile. 400 personas, incluidos hombres que habían visto la muerte sin pestañear, permanecían completamente inmóviles. Natasha estaba de pie en medio de la sala con su vestido de novia blanco inmaculado, con el rostro más pálido que la tela. Giró a la izquierda, giró a la derecha, moviendo los labios sin emitir ningún sonido. Buscaba una salida, pero todas las puertas estaban cerradas. Tommy había ordenado el cierre en cuanto comenzó el video. Nadie entraba, nadie salía. Dominic estaba a 3 pasos de Natasha. No se había movido en toda la reproducción. Estaba de pie como una estatua, con las manos colgando a los lados y el rostro descolorido. Pero sus ojos, esos ojos gris oscuro, no mostraban ira. La ira es ruidosa, ardiente, explosiva. Lo que habitaba ahora en la mirada de Dominic era más frío que eso, más profundo que eso, mucho más aterrador. Era destrucción mantenida bajo un control perfecto. Caminó hacia Natasha. Cada paso resonaba contra el mármol en un silencio absoluto. Natasha retrocedió. Sus tacones se engancharon en la pata de una mesa. Tropecó. Dominic, cariño, escucha. Déjame explicarte. Dominic se detuvo frente a ella. Su voz era baja, grave. Cada palabra caía lentamente como balas deslizándose en un cargador. Tocaste a mi madre. Golpeaste a la mujer que recibió una paliza, que le rompió las costillas y nunca me abandonó. Me vendiste a Donnelly, el hijo del hombre que le dejó esa cicatriz en la frente. Natasha lloró. El rímel le corría por las mejillas. No es lo que piensas. Puedo explicarlo, por favor. Dominic volvió la cabeza hacia Tommy. Un pequeño gesto con la cabeza. Tommy hizo una señal. 2 guardias se dirigieron a la mesa 3, agarraron a Richard Kensington por ambos brazos, lo levantaron y lo obligaron a arrodillarse frente a Dominic. Richard temblaba violentamente, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, y la voz quebrada. Señor Valente, por favor, puedo explicarlo. Todo fue idea suya. Yo no sabía nada de Donnelly, por favor. Dominic no miró a Richard. Se volvió hacia los 400 invitados. Su voz llenó el salón de baile sin necesidad de micrófono, porque cuando Dominic Valente habla, el mundo se calla para escuchar. Este matrimonio ha muerto antes incluso de comenzar. No hay unión, solo el fin de vuestras mentiras. Hoy es el día en que todos los presentes en esta sala son testigos de que la familia Valente no perdona la traición. Hizo una pausa y respiró hondo. Entonces su voz se volvió más suave, más baja, casi amable. Pero hoy no voy a matar a nadie. Los jefes aliados se miraron entre sí, atónitos. En su mundo, la traición significa la muerte. Porque mi madre me enseñó que la verdadera fuerza no consiste en quitar una vida. La verdadera fuerza es saber cuándo parar. Dominic le dio la espalda a Natasha. Caminó hacia la última mesa, cerca de la puerta de la cocina, donde Maggie seguía de pie, con la cara cubierta de glaseado, el pelo manchado de migas y el rosario manchado. Se detuvo frente a ella y el jefe mafioso más despiadado de Nueva York, el hombre al que temía toda la costa este, se arrodilló lentamente sobre el suelo de mármol, delante de 400 personas, delante de las familias aliadas, los políticos, los empresarios, delante del propio mundo del hampa. Dominic Valente se arrodilló ante una mujer de 63 años cubierta de pastel y su voz se quebró por primera vez en su vida. Lo siento, mamá. Siento haber estado ciego. Siento no haberte protegido. Siento haber dejado que alguien te golpeara y ni siquiera lo supiera. Maggie miró a su hijo, arrodillado a sus pies. Levantó sus manos callosas, aún pegajosas por el glaseado,
Acarició el rostro de Dominic y lo levantó. Miró sus ojos gris oscuro, húmedos y enrojecidos, y le dijo con la voz que solo una madre tiene: «Siempre te perdonaré». Dominic la abrazó con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, ella desapareciera. El glaseado se untó desde el rostro de Maggie hasta su traje negro, y a él no le importó. 400 personas permanecieron en silencio. Muchas de ellas lloraban. Rosa sollozaba a su lado. Tommy estaba a 3 pasos de distancia, con los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada. Pero no apartó la mirada. Miró porque necesitaba ver ese momento. Incluso los jefes más fríos, los hombres que vivían en el hielo porque era la única forma de sobrevivir, bajaron la cabeza. Natasha Kensington y Richard Kensington fueron expulsados de la plaza esa misma noche. Natasha seguía con su vestido de novia blanco. El rímel negro le manchaba las mejillas, tenía el pelo suelto y revuelto, y atravesó las puertas principales del hotel, mientras docenas de miradas despectivas la quemaban por la espalda. Richard la seguía, con el traje arrugado y el rostro color ceniza. Sin dejar de balbucear disculpas que a nadie le importaban, 2 de los guardias de Tommy los acompañaron hasta la acera y se detuvieron en la entrada con los brazos cruzados, viendo cómo padre e hija desaparecían en la noche de Manhattan con las manos vacías. A partir de esa noche, Dominic Valente los destruyó sin derramar una sola gota de sangre. No utilizó un arma, utilizó un teléfono. En la primera semana después de la boda que nunca se celebró, Dominic ordenó a Franklin Gould que revelara todos los detalles de la ruina financiera de Richard Kensington a todos los acreedores, a todos los antiguos socios, a todos los bancos a los que todavía intentaba convencer para que le prestaran dinero. 12 millones de dólares en deudas, 4 demandas en espera, activos que no valían nada. La información se extendió por las finanzas de Nueva York en 3 días. Después de eso, nadie le prestó ni un centavo a Richard Kensington. Nadie respondió a sus llamadas. En la segunda semana, Dominic cerró todas las puertas que quedaban. Todos los restaurantes, hoteles, empresas y clubes de Nueva York, vinculados a la familia Valente, y eran más de los que nadie imaginaba, recibieron un breve mensaje. El padre y la hija Kensington no eran bienvenidos. No hacía falta ninguna explicación. En este mundo, cuando Dominic Valente dice, alguien no existe, no existe. Patrick Donnelly, en cuanto se enteró de que Natasha había sido descubierta, reaccionó como lo haría un viejo mafioso. Cortó todo contacto inmediatamente. El teléfono prepago que Natasha utilizaba para enviarle mensajes se desactivó 1 hora después de que se difundiera el video. Donnelly no era tonto. Sabía que la familia Valente ahora tenía pruebas de que él se había entrometido en sus asuntos. Y también sabía que Dominic, aunque hubiera declarado que no mataría a nadie en la boda, eso no significaba que no fuera a matar a alguien después de la boda. Donnelly volvió a sumirse en la oscuridad, se mantuvo en silencio y esperó a que pasara la tormenta. Natasha tuvo que marcharse de Nueva York. Nadie en la ciudad la aceptaría. Sus amigas de la alta sociedad, las mismas mujeres que se habían reído con ella cuando se burló de Maggie en la boutique nupcial, ahora no respondían a ningún mensaje. Su número fue bloqueado uno por uno, como si fuera una enfermedad. Ella y Richard se mudaron a la pequeña casa de su abuela en un tranquilo pueblo de Connecticut, un lugar antiguo con moho en las esquinas y suelos de madera que crujían a kilómetros de distancia de las luces de Manhattan. De ser una mujer que soñaba con vivir en la cima del mundo, Natasha Kensington se convirtió en nadie, completamente nadie. Pero Dominic también pagó un precio. En los bajos fondos, lo que ocurrió en la boda no fue solo un escándalo personal, fue una señal de debilidad. Un jefe que permite que un enemigo le meta a alguien en la cama durante 6 meses sin darse cuenta es una grieta fatal. Algunas familias aliadas comenzaron a dudar. Un jefe de Filadelfia llamó a Tommy y le preguntó directamente si Valente todavía tenía el control. Un jefe de Boston aumentó discretamente la distancia, sin romper la alianza, pero sin inclinarse ya por él. Tommy trabajó sin descanso para reparar el daño, voló de una ciudad a otra, celebró reuniones privadas, dio garantías, hizo promesas y demostró discretamente que la familia Valente seguía siendo sólida. Dominic lo sabía todo, pero en las primeras semanas después de la boda que nunca se celebró, no le importaba la política del mundo del hampa. Volvía a Brooklyn todos los domingos. Se sentaba en la vieja silla de la cocina, en la mesa de Maggie,
Comía la pasta que ella había preparado por la mañana, bebía café italiano negro y espeso y no hablaba mucho. A veces, los dos se sentaban en el jardín de rosas detrás de la casa mientras Maggie regaba las flores y Dominic la observaba. Y el silencio entre ellos no era pesado, era cálido, como si estuvieran cosiendo lentamente las lágrimas que Natasha había dejado atrás. Dominic cambió, no de forma dramática o repentina, sino gradualmente, como el invierno se convierte en primavera en Nueva York. Se volvió más reflexivo, escuchaba más, y cada vez que veía la cicatriz en la frente de su madre, ya no apretaba la mandíbula. Simplemente levantaba la mano, tocaba la cicatriz ligeramente y decía, «Lo siento, mamá». Y Maggie siempre respondía lo mismo. «No tienes que disculparte. Estás aquí. Eso es suficiente». 6 meses después de la boda que nunca se celebró en la plaza, Dominic llevó a Maggie a un centro comunitario en Brooklyn, a solo unas manzanas de su casa. Ella no entendió por qué la había llevado allí hasta que vio el letrero sobre la puerta principal. Fondo Maggie Valente. Se detuvo, se quedó mirando el letrero y luego miró a su hijo. Dominic le tomó la mano. «Es un fondo que lleva tu nombre. Ayuda a mujeres inmigrantes y madres solteras. Microcréditos para abrir pequeñas tiendas, formación profesional, cuidado infantil y apoyo psicológico, para que ninguna mujer tenga que pasar por lo que tú pasaste sin nadie que la ayudara». La ceremonia de inauguración fue sencilla pero cálida. Acudieron docenas de mujeres inmigrantes, muchas de ellas con niños pequeños en brazos. Maggie se puso delante del micrófono con el rosario apretado en la mano. Su voz temblaba, pero era clara, y habló en inglés, con el acento siciliano que nunca había intentado ocultar. «No tenía nada cuando llegué a este país, solo 2 manos llenas de fe, y esas 2 cosas fueron suficientes para criar a mi hijo y convertirlo en un hombre. Espero que este fondo os demuestre que 2 manos llenas de fe también pueden ser suficientes para vosotros». Dominic se situó junto a su madre, cogiéndole la mano, y se dirigió a la multitud con una voz que nunca había utilizado en ninguna reunión de negocios ni en ninguna negociación del mundo del hampa. La voz de un hijo orgulloso de su madre. «Este fondo existe porque mi madre me enseñó que la dignidad no se mide con dinero, se mide con el carácter. Trabajó toda su vida con sus manos para que yo tuviera una oportunidad. Y ahora otras mujeres tendrán la misma oportunidad». Pero la historia no había terminado, porque la mayor sorpresa estaba a punto de suceder. Algo que nadie, ni siquiera Maggie, podría haber previsto. 3 meses después de la inauguración del fondo, en una tarde lluviosa y luminosa en Brooklyn, Jana Whitfield entró por las puertas del centro comunitario con una bolsa de lona al hombro y una carpeta delgada en la mano. Tenía 27 años, el pelo castaño recogido en una sencilla coleta, sin maquillaje. Vestía unos vaqueros viejos descoloridos en las rodillas y una camisa blanca limpia y suave en los puños. Sus zapatillas tenían un pequeño desgarro en la puntera que había cosido con hilo blanco. Tenía un aspecto tan sencillo que casi pasaba desapercibida entre la multitud. Pero había algo en ella que hacía que la gente se fijara 2 veces. Tenía los ojos grandes y marrones, cálidos, pero con una profunda tristeza detrás de ellos. El tipo de tristeza que se ve en alguien que ha perdido demasiado pronto y ha aprendido a no esperar nada de la vida. Jana Whitfield había quedado huérfana a los 12 años. Sus padres murieron en el incendio de un apartamento en el Bronx una noche de enero, cuando falló el sistema de alarma y la escalera de incendios estaba cerrada con una cadena porque el propietario era demasiado tacaño para arreglarla. Esa noche murieron 23 personas, incluidos su madre y su padre. Jana sobrevivió porque estaba durmiendo en casa de su abuela. Su abuela era una anciana puertorriqueña que trabajaba como empleada doméstica para 3 familias del Upper West Side. Crió a Jana con un escaso sueldo hasta que el cáncer de pulmón se la llevó cuando Jana tenía 14 años. Después de eso, Jana entró en el sistema de acogida. La primera familia de acogida la trataba como a una criada sin sueldo. La segunda fue peor. El padre de acogida bebía y la golpeaba con un cinturón. Las cicatrices de esos golpes aún permanecían en su espalda, finas líneas blancas que se cruzaban y se entrecruzaban, y ella siempre las ocultaba bajo mangas largas, incluso en verano. A los 16 años, Jana se escapó. Vivió en las calles de Nueva York durante casi 2 años, durmiendo en refugios, comiendo en comedores sociales, aceptando cualquier trabajo que le pagara algo, fregando platos, repartiendo folletos,
limpiando. Estudió por su cuenta para obtener el GED en la biblioteca pública, leyendo todas las noches bajo las farolas. Su único sueño era abrir una pequeña tienda que vendiera productos de panadería y flores, porque el olor de la mantequilla en el horno y el aroma de las flores frescas eran las dos únicas cosas que podían transportarla a su infancia, cuando sus padres aún vivían. Ahora trabajaba en una pequeña panadería en Brooklyn, ganando lo suficiente para pagar una habitación alquilada y la comida. Y los fines de semana vendía ramos de flores que ella misma arreglaba en un mercadillo. El expediente que presentó al fondo solicitaba ayuda para poner en marcha una pequeña tienda que vendiera tanto pasteles como flores, un lugar al que pensaba llamar Flower and Bloom. Cuando Jana presentó su proyecto al comité de revisión de fondos, Dominic estaba allí. Se sentó en la última fila y observó en silencio. Y mientras Jana hablaba, mientras describía su pequeño sueño con una voz que temblaba ligeramente, pero que seguía llena de pasión, mientras sus ojos se iluminaban por primera vez porque estaba hablando de lo único que realmente amaba, Dominic sintió algo en su pecho. Pensaba que había muerto después de Natasha. No era fascinación, ni el deseo de poseer, sino pura admiración. Esta chica no tenía nada, ni dinero, ni poder, ni contactos, pero tenía lo que Natasha nunca tuvo: sinceridad. Maggie se sentó junto a Dominic y vio la expresión del rostro de su hijo. Esta vez no tuvo miedo porque esa mirada era diferente. No era la obsesión ciega que había visto con Natasha. Era el temblor de un corazón que despertaba lentamente tras un largo sueño invernal. El proyecto de Gianna fue aprobado. Dominic se ofreció a visitar la panadería donde ella trabajaba, diciendo que era para comprender mejor cómo el fondo apoyaba a los beneficiarios. Pero la verdad era que quería volver a verla. En los meses siguientes, Dominic acudió a la panadería varias veces a la semana, se sentaba en una mesita junto a la ventana, tomaba café solo y hablaba con Gianna. No llevaba guardaespaldas, no conducía el Bentley, no llevaba traje, venía en camiseta y vaqueros, entraba a pie y se sentaba allí como un cliente cualquiera. Gianna sabía quién era Dominic. Había crecido en las calles, conocía el mundo del hampa y tenía miedo. Se mantenía a distancia, educada, pero cautelosa. Dominic no la presionaba, era paciente, escuchaba y nunca alardeaba de nada. Entonces, una noche, cerca de la medianoche, mientras Gianna limpiaba la tienda sola, 3 matones borrachos entraron empujando, la acosaron, golpearon las mesas y patearon las sillas. Gianna retrocedió hacia la esquina de la cocina con una escoba agarrada con ambas manos, con el corazón en un puño. Entonces se abrió la puerta principal. Dominic entró. No gritó. No sacó ningún arma. Solo se quedó en la puerta, miró a los 3 hombres con esos ojos gris oscuro y dijo una sola frase: «Tenéis 3 segundos para salir». Ellos miraron a Dominic, cruzaron la mirada con él y salieron corriendo. Gianna se quedó en la esquina de la cocina, todavía con la escoba en las manos, y por primera vez en su vida se sintió segura. Un mes después, Dominic llevó a Gianna a casa de Maggie un domingo. Maggie había estado tensa toda la mañana, con las manos temblorosas porque necesitaba masa para pasta, ya que después de Natasha no se atrevía a confiar en ninguna mujer que se acercara a su hijo. Gianna entró y lo primero que hizo fue abrazar a Maggie. Un abrazo fuerte, un abrazo largo, un abrazo como si estuviera abrazando a la abuela que había perdido. «Señora Maggie, es un honor conocerla. Dominic habla mucho de usted. Siento como si la conociera desde hace mucho tiempo. Usted es una inspiración para mí». El abrazo fue sincero. Maggie notó la diferencia al instante. No había rigidez en el cuerpo, ni palmaditas corteses en la espalda, ni sonrisas falsas. Gianna la abrazó con todo su corazón. La comida no se pareció en nada a la primera vez que vino Natasha. Gianna comió 2 raciones de pasta y la elogió con verdadero entusiasmo, con los ojos iluminados cuando probó la salsa de tomate. «Señora Maggie, esta salsa es exactamente igual a la que hacía mi madre. Este olor, tomates cocinados a fuego lento, con ajo y albahaca fresca, es el recuerdo más feliz que me queda». Pidió la receta del tiramisú. Habló de la muerte de sus padres en el incendio, de su abuela que trabajaba como empleada doméstica para criarla, de su acogida en hogares de acogida y en las calles. Lo contó sin autocompasión, sin pedir compasión, solo como una parte de su vida que había aceptado y superado. Después de la comida,
Dominic lavó los platos mientras Jana ayudaba a Maggie a recoger la mesa. Jana habló con suavidad, con franqueza, sin rastro de cálculo. Señora Maggie, quiero que sepa que no me importa el dinero ni el poder de Dominic. Sinceramente, esas cosas me dan miedo, pero veo su corazón cuando habla de usted, y ese corazón me encanta. Solo tengo un pequeño sueño de tener una panadería y mis manos para trabajar, pero son míos y estoy orgullosa de ellos. Maggie tomó la mano de Jana y sintió su piel, callosa, áspera, agrietada, igual que la suya. La miró a los ojos y le dijo, «Te creo, mi niña, veo la verdad en tus ojos». Entonces Jana se fijó en la cicatriz de la frente de Maggie. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No le preguntó de dónde venía. Solo levantó la mano y la tocó suavemente con la yema del dedo, como si lo entendiera, porque ella también tenía cicatrices. No en la frente, sino en la espalda, ocultas bajo las mangas largas. Las dos mujeres se miraron en ese momento, y no necesitaron más palabras. Se entendían en un lenguaje que solo las personas que han sufrido demasiado aprenden a hablar. 10 meses después de conocer a Jana Whitfield en una tranquila tarde de domingo en Brooklyn, todo había cambiado. No de la forma ruidosa y violenta en que opera el inframundo, sino de forma suave y lenta, como las rosas blancas de Maggie que se abren cada primavera. Dominic llegó a la casa de su madre más temprano de lo habitual ese día. Jana ya estaba allí, ayudando a Maggie a amasar en la cocina. Las dos mujeres reían mientras sus manos se volvían blancas por la harina. El olor de la salsa de tomate burbujeando en la estufa llenaba toda la casa. Dominic se quedó un momento en la puerta de la cocina, observándolas, y su corazón, el corazón que una vez pensó que se había endurecido para siempre por la sangre y la violencia, latía suave y cálidamente de una manera que no creía poder sentir nunca más. La comida transcurrió como cualquier otro domingo. Pasta fresca, salsa de tomate, pollo asado, tiramisú. Gianna comió 2 raciones, Dominic comió 3, y Maggie observó a sus 2 hijos comer sin necesidad de servirles más, porque ella sola estaba llena de felicidad. Entonces, en mitad de la comida, Dominic dejó el tenedor, miró a Gianna, miró a su madre y dijo, «Voy a salir un momento». Se levantó y se dirigió al salón. Maggie lo siguió con la mirada y lo supo inmediatamente. Su corazón comenzó a latir más rápido. Dominic regresó con una pequeña caja de terciopelo negro, no un gran estuche de terciopelo con el logotipo de una famosa joyería. Una caja pequeña, sencilla, modesta. Se paró frente a Gianna y el jefe mafioso más temido de Nueva York, el hombre al que toda la costa este le tenía miedo, se arrodilló en el viejo piso de madera de la humilde sala de estar de su madre. No había fotógrafos, ni música, ni cámaras, ni 400 invitados. Solo 3 personas en una vieja casa de Brooklyn, el olor a tiramisú que salía de la cocina y la luz del sol de la tarde que se filtraba por la ventana y se reflejaba en el rostro atónito de Gianna. Dominic abrió la caja. Dentro había un sencillo anillo de oro blanco, no un diamante de 6 quilates, ni platino con joyas incrustadas. Solo un círculo limpio y elegante con 4 palabras italianas grabadas en el interior. Laia Daza, el camino a casa. Gianna, tú me enseñaste lo que es el amor verdadero. Me enseñaste que la felicidad no está en el poder ni en el dinero. Está en las personas con las que estás dispuesta a compartir tu vida. Tú me haces querer ser mejor cada día. Eres mi camino a casa. Cásate conmigo, Gianna lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esos cálidos ojos marrones brillaban más que cualquier diamante. Sí, 1000 veces sí, sí. Maggie se sentó a la mesa con el rosario apretado en la mano, las lágrimas resbalando por sus arrugadas mejillas. Pero esta vez, por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de pura felicidad. 6 meses después, se celebró la boda, y no se pareció en nada a la boda de la plaza. No había un gran salón de baile resplandeciente, ni 400 invitados, ni flores traídas desde Holanda, ni un vestido de $50,000, ni una tarta de 2 pisos sobre un pedestal de cristal. La boda se celebró en el jardín trasero de la casa de Maggie en Brooklyn, entre los rosales blancos que Giovanni había plantado más de 40 años antes. 50 personas, solo 50, las que más importaban. Rosa estaba allí, llorando de principio a fin.
Tommy estaba junto a Dominic como padrino, llevando por primera vez en su vida un traje sin una pistola en la funda. Franklin Gould estaba sentado en la segunda fila, sonriendo, y Maggie, Margaret Valenti, de 64 años, estaba junto a Gianna como dama de honor, con el vestido azul pálido que Gianna había elegido para ella, sosteniendo un ramo de rosas blancas del jardín trasero. Cuando llegó el momento de hablar, Maggie se levantó lentamente, con las piernas ya no tan ágiles como antes, pero firmes. Miró alrededor del pequeño jardín a los 50 rostros queridos, y luego habló con voz temblorosa. Sin embargo, cada palabra resonó clara como una campana de iglesia un domingo por la mañana. Hace 1 año y medio, viví el momento más humillante de mi vida. Me menospreciaron, me golpearon, me avergonzaron, y todo ello me hizo preguntarme si tenía algún valor, si era lo suficientemente bueno. Pero hoy entiendo que todo lo que pasó no tenía que ver conmigo. Era para poner de manifiesto quién tiene realmente carácter y quién no. Y al final, la verdad siempre gana. Siempre. Miró a Dominic y a Gianna, con las manos entrelazadas. Mi hijo aprendió la lección más dura de su vida. No todo lo que brilla es oro. Y a veces la mayor riqueza se encuentra en las cosas más simples, en el amor sincero, en la familia, en la honestidad. Levantó su copa. Por mi hijo y mi nuera, que eligieron el camino de la verdad. Que siempre sean felices. Un cálido aplauso se elevó en el pequeño jardín. Dominic se adelantó y abrazó a su madre con fuerza y le susurró al oído: «Gracias, mamá, por no rendirte nunca conmigo». Maggie le devolvió el abrazo, con voz suave pero firme. «Nunca, nunca». Esa noche, mientras la pequeña celebración continuaba con suave música italiana, procedente de un viejo altavoz, risas auténticas, el aroma del tiramisú y las rosas blancas entrelazadas en el fresco aire de Brooklyn, Tommy se quedó en un rincón del jardín, de espaldas a la valla de madera, observando. Vio a Dominic bailar con Gianna en el césped, torpe, risueño como un niño, nada que ver con el jefe de Valente. Tommy sacó su teléfono y llamó al jefe de seguridad. «Baja el nivel de seguridad, el jefe está en casa. Todo va bien». Colgó, miró al cielo nocturno de Brooklyn y por primera vez en 14 años, junto a Dominic Valente, Tommy vio a su jefe verdaderamente en paz. Dominic dejó de bailar y miró a Gianna, que reía con Maggie en la mesa. Las dos mujeres se cogían de la mano, inclinaban la cabeza y se acercaban, y él se dio cuenta de algo que le había llevado toda una vida a aprender. El verdadero poder no es controlar una ciudad, no es hacer que la gente te tema, no es el dinero ni las armas. El verdadero poder es tener a alguien a quien amar y que te ame. Y Maggie, Margaret Valenti, la inmigrante siciliana de manos callosas y una cicatriz en la frente, sentada en el jardín de rosas blancas que le había dejado su difunto marido, miró a su alrededor y comprendió que había ganado. No porque Natasha hubiera sido desenmascarada, ni porque se hubiera revelado la verdad. Había ganado porque nunca se había perdido a sí misma. Nunca había dejado que la crueldad la convirtiera en una persona cruel. Nunca bajó la cabeza, ni siquiera cuando la tarta nupcial le cubrió la cara delante de 400 personas. Porque al final el bien vence al mal. La verdad perdura más que la mentira. Y el amor sincero siempre rompe la falsedad. Cada lágrima, cada insulto, cada momento doloroso había valido la pena porque, al final, el amor había ganado. Y esa es la lección que esta historia ofrece a todos los que la escuchan. No importa cuánto te empuje la vida a un rincón, no importa cómo te burlen, te derriben, te digan que no vales nada, recuerda que la verdadera dignidad no te la pueden quitar a menos que tú la entregues. Vive como Maggie, fuerte sin violencia, resiliente sin perder la ternura, y siempre creyendo que la verdad saldrá a la luz, por mucho tiempo que permanezca oculta. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta, comparte este video con alguien a quien quieres y suscríbete para poder escuchar con nosotros más historias significativas cada día. Nos encantaría saber cómo te has sentido después de escuchar la historia de Maggie y Dominic. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar en la vida real? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre guardar silencio o alzar la voz? Escribe tus sentimientos en los comentarios. Los leemos todos y siempre queremos escuchar la voz que sale de lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud,
una vida alegre y paz en el día a día. Gracias por estar aquí y por escucharnos. Adiós y nos vemos en el próximo video.